Pero quiero comenzar el día de hoy con el título del mensaje. Quiero que preste mucha atención, porque al final se dará cuenta que usted ha sido extorsionado. En esta época donde gente sin escrúpulos llama y extorsiona y saca dinero, nadie puede abrir una cámara de comercio porque te están llamando a pedirte enseguida la cuota. Tú no puedes abrir un negocio en un barrio sin que te lleguen a cobrar. Entonces quiero titular el mensaje: extorsionistas emocionales. Diga conmigo: extorsionistas emocionales. Quiero ir a la palabra, Números capítulo 12, versículos del 1 al 3, y te voy a comprobar que usted cada rato es extorsionado emocionalmente. Dice así la palabra: mientras estaban en la ciudad de Hazerot, Miriam o María, dice otra versión, porque el nombre Miriam y el nombre María es el mismo nombre en diferente idioma. No es que esté equivocado una Biblia y la otra sí, no, es que es el mismo nombre en diferente idioma. Miriam y Aarón, ¿quiénes eran ellos? Los hermanos de Moisés. Eran los hermanos mayores de Moisés. Dice que criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Una cusita, la palabra cusita significa negro, ¿sí? Gente de tez morena. Entonces, aparentemente aquí el problema es con quién se casó Moisés, pero te voy a comprobar que el problema no era ese. Sigue diciendo el texto: dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Está diciendo Miriam o María. Está diciendo, ¿acaso Dios solamente habla por Moisés? Pregunto, ¿quién era el líder? Moisés. Moisés era el menor, pero era el líder. ¿Correcto? María le cambió los pañales a Moisés. María alzó a Moisés. A María durmió a Moisés. Y María fue la de la idea de salvar a Moisés en una barca. ¿Se acuerda que la niña María dijo a la mamá: mamá, pero hagamos una barca, un barquito chiquito, lo calafateamos con brea, lo metemos en el río Nilo y nos aseguramos que haya una mujer egipcia, porque los egipcios eran los de posición social, lo vea y de pronto lo adopte? Era un plan, y ese plan nació en cierta manera en esa niña, que hoy no era niña, hoy era una señora de más de 85 años, y entonces le hace el reclamo al líder, que es Moisés, y le dice: ¿acaso no ha hablado también a través de nosotros? Le está diciendo: ¿acaso Dios solamente habla a través de la boca de Moisés? ¿Acaso no habla también a través de Aarón y a través mío? Aarón no decía nada, pero estaba al lado, que es lo mismo. Escúcheme lo que te vengo a decir. Hay gente que presiona solo estando ahí. Hay otros que son los que hablan y otros los que están ahí apoyando al que habla. Y dice: y el Señor, o sea, Dios los oyó. Dios oyó qué estaba hablando María, qué estaba apoyando Aarón en contra de Moisés. Ahora bien, Moisés era muy humilde. Diga conmigo: muy humilde. O sea que Moisés era más pobre que María y Aarón. No, humilde de corazón. ¿Sí? La humildad no tiene nada que ver con el dinero, ¿sí? Porque ahí económicamente estaba mejor Moisés que María y Aarón. Porque Moisés tenía el poder de Dios, la unción de Dios, la prosperidad de Dios de una manera sobresaliente, porque era el líder. Entonces era humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Ahí quiero cerrar, pero la historia sigue. Ahí quiero cerrar la lectura. Y quiero volver a decir el título del mensaje: extorsionistas emocionales. Dígale a alguien: extorsionistas emocionales. Estamos en el 2024, comenzando un año con una promesa. ¿Cuál es la promesa que tenemos? La promesa de que va a ser nuevos comienzos. Es decir, volver a comenzar de nuevo. Es decir, que vamos con el proyecto. Es decir, que van a haber sueños hechos una realidad. Pero ¿qué va a pasar en medio de esto?
Dios empezó a hablar el domingo, en el primer mensaje del año, a hablarnos de aquellas cosas que no deben estar en aquellas personas con un espíritu de conquistador. Hablábamos de una persona con el espíritu de conquistador no puede estar criticando, ¿sí? No puede estar quejándose. Dile a alguien, deja de quejarte, ¿sí? Deja de criticar. Una persona con el espíritu de conquistador es una persona que debe sujetarse a la autoridad de turno. Cada vez que usted llega a un lugar tiene que identificar quién es la autoridad. Si es una empresa, pues el jefe inmediato, el jefe superior, etcétera, etcétera. Si es un lugar donde estudia, pues el maestro, el director o el rector. Siempre tienes que saber quién es la persona de autoridad. Entonces hablábamos el domingo, mostrábamos los textos bíblicos que apoyaban eso. Hablábamos de que tenemos que cambiar la actitud con C. Que una persona que va a conquistar tiene que tener una actitud de no crítica. Una actitud de no queja, una actitud que se sujete a la persona de autoridad de turno. Diga conmigo, amén. También encontrábamos el domingo que una persona con el espíritu, o más bien con el espíritu conquistador, tiene que tener una actitud contraria a la monotonía. Hablábamos que una persona que vive en la monotonía termina alejado de Dios, quejándose, criticando. Que el pueblo de Israel cayó en la monotonía. Todos los días era lo mismo. Todos los días comían lo mismo. Todos los días se vestían igual. Todo era una monotonía. Esa monotonía era producto no de que Dios los quería tener así, sino que ellos, ¿sí?, eran personas con un espíritu no de conquista, sino un espíritu de fracaso. Eran unas personas con el espíritu, como decía Jorgito, de temor. Entonces es el tiempo de entender que si usted quiere que el 2024 sea un año exitoso como Dios lo está mostrando, le es necesario a usted no tener la actitud de crítica, la actitud de queja, la actitud de la monotonía, que todo el tiempo es lo mismo, la actitud de la insujeción y por último la actitud de regresar al pasado. Y alguien me dirá, pastor, ¿por qué vamos a regresar al pasado? Cada vez que usted le da rabia por algo que hizo alguien antes, está regresando al pasado. Usted todavía le da, inclusive vuelve al siglo pasado, cuando usted se acuerda que su papá lo abandonó, pero eso fue en el siglo pasado. Entonces el pueblo de Israel vivía queriendo regresar al pasado y por eso Dios nunca le permitió entrar en la tierra prometida, aunque se los había prometido a ellos y a Moisés. Diga conmigo, tengo que despojarme de esta actitud. Entonces hoy vamos a hablar de algo nuevo, diferente al domingo. Vamos hoy a entender que mi actitud no puede ser modificada por aquellos extorsionistas emocionales. Escúchame, cuando usted toma una decisión en el Señor, usted no se pueda dejar manejar por aquellos que lo extorsionan emocionalmente, y le voy a empezar a mostrar cómo. Resulta que usted lee y a primera vista parece que María y Aarón están criticando la mujer de Moisés, pero realmente no estaban criticando a Moisés por su esposa, sino que simplemente era la forma de extorsionarlo para que Moisés cambiara su manera de verlos a ellos. Resulta que ellos no entendían que aunque eran mayores en edad, porque como les dije, María era una mujer, una niña pensante ya cuando nació Moisés. Cuando Moisés tenía 3 meses de edad, que fue subido en la barquita para que, con un plan estratégico por la misma niña, ¿sí? María era una niña que podía estar fácilmente entre 9, 10, 11, hasta 12, 13 años. O sea que María no era ni igual a Moisés, ni menor que Moisés, sino muy mayor. Por lo tanto, ella creía que tenía más autoridad que el mismo Moisés. Entonces, aquí viene algo muy poderoso. Cuando nosotros venimos a la iglesia, Dios nos da una palabra y la palabra nos la da a nosotros, que somos los que venimos a la iglesia. ¡Aló! La palabra no se la da al que no viene a la iglesia. Entonces tú no te puedes dejar chantajear emocionalmente por aquellos que no han escuchado la palabra, porque tus decisiones están basadas en lo que Dios te ha dicho, no en lo que ellos te dicen. Amén.
Si usted quiere éxito en el 2024, a usted le toca entender que hay gente que lo ama, porque tenía que quererlo María para pensar y decir, bueno, a todos los bebés los están matando. Yo no quiero que maten a mi hermanito. Mi hermanito tiene menos de 3 meses. No lo podemos esconder tanto tiempo. Vamos a hacer un plan. Y ese plan terminó en que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Moisés se crió siendo una persona de un alto nivel económico y todo. Por eso Dios escoge a Moisés, porque Moisés tenía un mayor conocimiento realmente de la vida, de todo. Porque Moisés era una persona estudiada, mientras los otros no. Pero todo producto ¿de qué? De una niña que impulsó a su mamá a llevar a su hermano a un mejor nivel. Diga conmigo, a un mejor estatus. Pero eso no lo hace a ella, escúchame, eso no hace que ella después pueda manipular a Moisés. Y oye, Moisés, si yo te cambié los pañales. ¿Alguien me está entendiendo por dónde Dios está hablando? Amén. Mira, si es verdad que Moisés tenía que estar agradecida con María, pero tenía que estar más agradecido con Dios, porque fue Dios quien permitió que María tuviera el plan y el sentimiento hacia Moisés para que Moisés fuera salvado. Escúchame lo que te vengo a decir. Sí, hay gente que te pagó a ti los estudios, pero fue Dios quien movió a esa persona para que te pagara los estudios. ¡Aló! Amén. ¡Aló! Sí, fue tu mamá quien te tuvo, fue tu papá quien te engendró. Pero escúchame, tú no puedes estar a toda hora, llevas 50 años de edad ya, no puedes estar ahora siendo manipulado como si fueras un niño por lo que tu papá cree. ¿Por qué? Porque es que tú estás hoy bajo una palabra, estás tú bajo un Padre Celestial que se llama Dios. Entonces cuando tú caminas con Dios, siempre va a haber alguien que quiere extorsionarte para que termines haciendo lo que la otra persona quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es ahí donde la gente termina yéndose de la iglesia. Es ahí donde la gente termina diciendo, oye, ¿verdad? ¿Para qué camino con el Señor? Es ahí donde la gente termina desesperada. Y por estar desesperada sin saber qué hacer, por congraciarse con la hermana María o Miriam, terminas haciendo lo que Miriam quiere. Diga al que está a tu lado, Dios te está hablando. Padres que se dejan manipular por los hijos. Escúchame, si es tu hijo, que venga a la iglesia contigo. No es imposible que un papá y una mamá vengan y no traigan a sus hijos. Solo porque son manipulados por los hijos. Es que esto es aburrido. Y será aburrido porque no viene, porque para mi hijo es una diversión estar aquí y venir. Ahí está, y tiene 3 años. Después de varios tiempos aprendió a gozarse. Y uno cree que no, pero le entiende la palabra. Porque después sale con cosas vivenciales que muestran que sí entendió la palabra. Dígale a alguien, te estás dejando extorsionar. Hay gente que se deja extorsionar con la gente que dice, pero si yo te parí. Sí, pero es que ya te casaste. Escúchame, la Biblia dice claro, dejará a padre y a madre y formarán una nueva familia. La familia principal no es que mamá fue primero, sí fue primero, papá fue primero, sí fue primero, pero cuando la Biblia dice que forman una nueva familia, esta nueva familia ahora es más importante que papá y mamá, sin dejar de querer a papá y mamá. ¡Aló! Entonces empieza la extorsión emocional de la suegra. ¿Aló? La extorsión emocional, ¿sí?, de la hermana. Entonces lo que quiere Dios este año es que por nada del mundo te dejes extorsionar emocionalmente. Es que mira, yo soy el que te doy el dinero. Es que yo soy el que te proveo. Es que yo soy el que velo por ti. Sí, hay que agradecerlo. ¿Sí? Pero tú tienes un plan y el plan que tienes este año es el que Dios ha sembrado en tu corazón. Tú no puedes dejar de hacer el plan que Dios te ha puesto en el corazón solo porque alguien te está extorsionando emocionalmente. Y esto es para alguien que diga amén a eso. Diga conmigo, Dios está hablando claro. Entonces mira cómo María y Aarón, María como mujer pues era la que llevaba la vocería, porque en estos asuntos siempre la mujer es que la que más habla, la que más lleva la vocería. Dicen, ven acá, tenemos que, ¿cómo así que
que tantos años que llevamos juntos ya conduciendo a este pueblo, ¿cómo es posible que Moisés no nos ha dado la posición? No nos ha dado el estatus. Y mira lo que empieza a hacer Moisés. Cuando leíamos el texto, dice que cuando María y Aarón empezaron a hablar en contra de Moisés, dice que apareció ¿quién? ¿Quién apareció en escena? ¿O quién escuchó? Dios. Dice que escuchó Dios. Y usted lo puede leer en la casa, porque eso no lo leímos. Continúa diciendo el texto que Dios le dice a Moisés, Moisés, necesito que le digas a María que se salga del campamento. O sea, que la eches. La vas a echar por 7 días. La vas a suspender. Entonces dice la Biblia que Moisés empezó a orar y a decir, Señor, Señor, perdona a mi hermana. Escúchame, Moisés estaba cayendo en el chantaje. ¿Aló? Porque Moisés decía, pero es que mi hermana tiene razón. Es que mi hermana me cambió los pañales. Y mira lo que dice Dios. Dios dice, espérate, Moisés. ¿Me haces el favor y me sacas a María del campamento? Porque María va a durar con lepra enferma 7 días y no puede estar aquí en el campamento. Cuando le pase la lepra, vuelve al campamento. No, Señor, yo voy a empezar a clamar para que no pase. Dile que está a tu lado. Los planes de Dios eran llevarlo a la tierra prometida. Los planes de María era figurar. ¿Aló? Los planes de María eran simplemente sentir que ella tenía el control. Hay familiares de nosotros que quieren sentir que tienen el control. Hay familiares de nosotros que se meten en la vida de toda la familia. Hay familiares de nosotros que siempre están hablando de qué debemos hacer. Pero el qué debemos hacer nos lo está diciendo Dios aquí, bajo la palabra del Señor. Amén. Estamos caminando bajo una palabra distinta. ¿Por qué? Porque es Dios sembrándola en nuestro corazón. Y Él es el que nos dice por dónde debemos conducirnos. Y cayó bajo ese chantaje y empezaba a orar. Y usted puede ver cómo era la insistencia de Moisés. Y Dios le decía, Moisés, ya dije que María va a pasar por un proceso de disciplina. Va a pasar por un proceso de vergüenza. Porque al sacarla del campamento iba a tener una vergüenza delante de la gente. ¿Aló? Dígale que está a tu lado. A veces nosotros no entendemos para dónde vamos. Si Moisés entendiera para dónde iba, entendía que María lo quería manipular. Para aquellos que dicen voy a hacer un emprendimiento y aparece Miriam a decirle, ay, pero ¿y si te va mal? Recuerda que tu tío lo hizo y le fue mal. Escúchame lo que le estoy diciendo. Hay gente que siembra en nuestro corazón temor. Hay gente que quiere sembrar en nosotros que usted sepa que siempre ha dependido y sin esa persona no puede tomar decisiones. Pero cuando empieza a caminar con el Señor, ya no es esa persona la que me dice sí o no hacerlo. ¿Aló? Hay niños que si el papá no los mira, no dan un paso. ¿Aló? Y así crecen. Siempre alguien tiene que decirle, sí, hágalo. Es Dios quien hoy te está diciendo, sí, sal adelante. Sí, esfuérzate. Sí, no te dejes. Vamos, si te caíste, levántate. Deja de estar escuchando a Miriam y Aarón. Porque Miriam y Aarón, aunque son mayores que Moisés, ¿sabes? No tenían la sabiduría de Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Estoy diciendo, María fue como la mamá. ¿Por qué? Porque también ayudó a criar a Moisés. Pero eso no le implicaba que fuera más sabia que Dios. Porque cuando usted llegue a la gloria, usted tiene que agradecerles a Dios. Porque la honra es para Dios, no para la persona que de pronto ayudó a Moisés a llegar a donde estaba. Aunque usted tenga gratitud con esa persona. Amén. Aunque usted tenga pensamientos de amor, sentimientos de amor mejor hacia esa persona. Diga conmigo, me estaban extorsionando. Cuando usted se deja extorsionar, usted no avanza. Duraron 7 días sin avanzar. Todo el mundo dejó sin avanzar por culpa de María. Diga conmigo, por culpa de María. ¿Aló? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas sin avanzar por culpa de aquel que te extorsiona emocionalmente?
Aquel que te dice, ¿me vas a dejar solo? Aquel que te dice el domingo, pero todavía es muy temprano, quédate otro ratico acá. Aquel que te dice el jueves, ay, te tengo una sorpresa el jueves. ¿Por qué no puede ser el viernes? ¿Por qué tiene que ser el jueves en la noche? Si sabe que el jueves tú vienes a la iglesia. ¿Aló? Estoy hablándote de aquellos que quieren verdaderamente que su 2024 sea un año de éxito. Siempre habrá la voz de Dios hablándote a tu corazón, pero también estará la voz del enemigo hablando a través de María o de Aarón, o hablando a través de la boca de María o del silencio de Aarón. Te voy a predicar otra cosa, diga conmigo, el silencio de Aarón, porque muchas veces el silencio habla y el silencio manipula. Pero tú no puedes, mira, si te dijeron nuevos inicios, es tiempo. Y te acuerdas que cuando nos dio Dios la palabra, habla de correr, que es como una carrera. No te detengas, no te detengas. Lo que Dios te haya dicho, hágalo. Dios está en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo que no puedo tener miedo porque María me está infundiendo el miedo y el silencio de Aarón me está infundiendo el miedo? Hay una María y hay un Aarón hablando a tu corazón constantemente. Si tú has decidido luchar por tu relación, no dejes que tu María y tu Aarón arruinen el plan que Dios ha puesto en tu corazón. Porque Dios pone planes en el corazón y muchas veces la familia lo quiere desbaratar. Amén o no amén. Que la familia no le parece, pero escúchame, aquí en el cuento no es que a la familia no le parezca, es que Dios puso eso en tu corazón. Y el ejemplo más claro fue que el mismo Dios disciplinó a María para mostrarle a Aarón que María estaba equivocada y Aarón también. ¿Aló? Así que en esta carrera del 2024, Dios te va a bendecir es a ti. ¿Aló? Dios te va a bendecir a ti. ¿Aló? No a María, no a Aarón. Porque María y Aarón, aunque van ahí, no están corriendo hacia la tierra prometida. Ellos están ahí porque Moisés está ahí. Escúchame, hay gente que está ahí porque tú estás ahí. Pero el que está corriendo es Moisés. El que iba corriendo hacia la tierra prometida era Moisés. Aló, el que le dieron la promesa de conquistar a la tierra prometida fue a Moisés. Así que es el tiempo que te sacuda y diga, María y Aarón, los quiero mucho, pero no pueden manipular y extorsionar mis emociones. Porque te vas a trabajar triste. Aló, llegas decepcionado. María y Aarón van a trabajar en tus emociones. Y yo no te estoy diciendo cuál es María y cuál es Aarón. Para Moisés eran sus hermanos y sus hermanos mayores. Hay gente que maneja tus emociones. Hay gente que son los seres queridos que más triste te ponen. Pero escúchame, eso no puede detener. ¿Sabe por qué Dios detuvo? Porque Moisés empezó a interceder por María. Porque si Moisés no empieza a interceder por María, Dios le dice a Moisés, Moisés continúa y que María después los alcance cuando yo pase su regaño. ¿Sabes por qué a veces nosotros nos detenemos cuando vamos caminando hacia la conquista? Porque empezamos pobrecito. ¿Cuánta gente no conoce a la gente manipuladora de tu familia? Yo que te crié. Yo que me jodí. ¿Aló? Tú que me trasnochaste. Sí. Ya, que no sea la mamá, ahora vamos a un hermano. Yo que era el que te daba para la universidad. Sí, gracias. Pero no puedes, escúchame, yo no conozco aquí el primero que tenga un préstamo en un banco. Bueno, vamos a ponerlo más cotidiano, en el pagadiario. Y cuando termina de pagar la última cuota, llama otra vez al pagadiario y dice, es que me acostumbré tanto a pagarte, ven por más, porque estoy tan agradecido. No, el día que terminas, aló. ¿Cierto? Aló. Hay un momento para agradecer, pero tú no puedes agradecer eternamente. Sí, te regalaron un reloj un día.
gracias. ¿Qué más agradecimiento que ponértelo? Pero no puedes estar cada vez que ves a la persona, ay, tan lindo. ¿Te acuerdas del reloj que me regalaste hace 3 años? Míralo. ¿Alguien me está entendiendo? Hay cosas que se agradecieron y punto. Pero hoy Dios quiere decirte, la manipulación emocional o la extorsión emocional es lo que te ha estado deteniendo por mucho tiempo para hacer lo que Dios colocó en tu corazón. Para tener feliz a María. Para tener contento a Aarón. Por tener contento a María y a Aarón, se detuvieron. Moisés no entró, por eso y muchas cosas más. Y terminaron dando vueltas por 40 años y nunca conquistaron. Que hoy entiendas que hay que amar a María y a Aarón, pero no dejarse extorsionar por ellos. Alguien que diga amén.